Muy bien. Entonces, recordando un poquito en dónde nos quedamos antes del receso. Estábamos con el sistema nervioso central, ¿verdad? Y vamos a hablar de las diferentes regiones del encéfalo, básicamente 6 regiones. Regiones del cerebro anterior, que son el cerebro, tálamo, hipotálamo, y finalmente regiones del cerebro posterior, como es el cerebelo y el puente de Barolio y el bulbo raquídeo. Muy bien. Hemos hablado del cerebro. Ahora vamos a hablar del tálamo y del hipotálamo como regiones del cerebro anterior. Muy bien, entonces voy a anotarles por acá para que igual tengan la información. ¿Cuál es la función del tálamo? El tálamo es una estructura muy importante, ¿no?, del cerebro anterior. Entre las funciones que tiene el tálamo es la de llevar información sensorial que proviene básicamente de vías sensitivas como es la auditiva, la vía visual, y que van a la corteza. Pero sobre todo este órgano, el tálamo, va a actuar como el filtro de informes sensitivos, dejando pasar información importante o información de importancia, ¿no? Esa es la función del tálamo. Muy bien. En cuanto al hipotálamo, ¿te acuerdas que lo hemos visto en la clase anterior? ¿Te acuerdas que era el hipotálamo? El hipotálamo era una estructura del sistema nervioso que actuaba como puente entre el sistema endocrino y el sistema nervioso, porque el hipotálamo, ¿qué hacía? Regulaba a la glándula maestra, a la pituitaria. Pero en el sistema nervioso, el hipotálamo, aparte de tener una función neuroendocrina, como ya sabemos, va a controlar funciones de ingestión de sólidos, de líquidos, va a regular la temperatura corporal, la presión sanguínea, va a regular los estados emocionales, va a regular lo que es el impulso sexual, el apetito, la sed, el sueño, entre otros. Esas son las principales funciones del hipotálamo. Entonces recuerda nuevamente, entre las regiones del cerebro anterior estaba el tálamo, el hipotálamo y el cerebro propiamente dicho. Muy bien. Ahora vamos a hablar del cerebro posterior y lo estamos viendo por acá, ¿no? El cerebro posterior constituido por, ¿no?, lo que viene a ser el tallo cerebral, ¿no? El tallo cerebral y el cerebelo. Claro, el tallo cerebral a su vez está constituido por la protuberancia y el bulbo raquídeo. Muy bien, entonces comenzamos. ¿Qué funciones tiene el cerebelo? Recordando nuevamente que nuestro encéfalo, ¿no?, está constituido por sustancia gris en la zona de la corteza e internamente por sustancia blanca. Obviamente, el cerebelo aplica lo mismo. La sustancia gris forma parte de la corteza cerebelosa y que va a cubrir a la sustancia blanca. Entre las funciones más importantes del cerebelo son las siguientes. Refuerza la energía de las contracciones musculares. ¿Listo? Siguiente. Otra función del cerebelo viene a ser la de intervenir en el mantenimiento de la postura y equilibrio. Y finalmente,
La última función es que el cerebelo es el órgano de coordinación de movimientos. ¿Ya? Bien. Esas son las funciones principales del cerebelo. Profesora, ¿qué pasaría si tuviésemos una lesión a nivel del cerebelo? Bueno, si la lesión eh, se da a nivel de la región que está involucrada con el refuerzo de la energía de las contracciones musculares, podría darse una condición llamada atonía, que implica disminución del tono muscular. ¿Listo? Y podría darse también lo que se denomina como astenia, que es la debilidad muscular. Muy bien. Y si la lesión fuese en otra región del cerebelo que está relacionado con el mantenimiento de la postura y equilibrio, daría lugar a que ya no tengas el equilibrio ni la postura adecuada. Más bien estarías como que caminando como si estuvieses borracho, como si estuvieses ebrio. Eso se llama ataxia. Ataxia es caminar como si estuvieras ebrio. Finalmente, si la lesión se da a nivel de la región relacionada con la coordinación de movimientos, una lesión del cerebelo podría causar la dismetría cerebelosa. ¿Ya? Profesor, ¿y a qué se refiere con dismetría cerebelosa? Consiste en la falta de medida, ¿no?, de los movimientos para poder alcanzar un fin. Por ejemplo, eh, quieres alcanzar un lapicero que está encima de una mesa, entonces tú te diriges hacia la mesa para alcanzar el lapicero, pero en tu camino te desvías, no llegas a tu fin, porque no hay una coordinación, hay falta de medida en tu movimiento. Eso es la dismetría cerebelosa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta aquí. Espero que todo esté claro, chicos. Continuamos. Otro componente o región del cerebro posterior es el tallo cerebral, que va a estar conformado por el bulbo raquídeo, ¿no?, y la protuberancia, o también conocida como el puente de Barolio. ¿Ya? Tanto el bulbo como la protuberancia van a constituir porciones indispensables para la vida porque en ellos se localizan importantes centros nerviosos que presiden una serie de funciones vitales, como por ejemplo, en ese tallo cerebral encontramos el centro moderador del corazón y de la respiración. También en el tallo cerebral encontramos el centro de función digestiva. ¿Listo? Quiere decir que gracias a ese centro de función digestiva se puede realizar la succión. También se puede dar la secreción salival. También se puede, ¿no?, regular la deglución y la secreción gástrica. ¿Ah? Bien. Como te digo, todo esto es gracias al tallo cerebral, donde encontramos al bulbo y a la protuberancia. ¿Muy bien? Listo, chicos. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Todo claro? Hacemos captura de pantalla para pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Perfecto, chicos. Entonces, vuelvo a la diapositiva anterior donde te explicaba
¿Cómo se clasificaba el sistema nervioso? Se clasifica en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Estamos hablando de esta parte, del sistema nervioso central. Acabamos de desarrollar la parte del encéfalo. Ahora toca hablarles de la médula espinal. Muy bien. Entonces, la médula espinal recuerda que se dispone a continuación del bulbo raquídeo y se extiende hasta la región lumbar. Si hacemos un corte transversal, lo tenemos por acá, ese es el corte transversal de una médula espinal, podemos observar que la sustancia gris se encuentra ahora en la parte central, adoptando una forma de H, ¿cierto? Y rodeando la sustancia gris, ahora se encuentra la sustancia blanca. Profesora, pero en el encéfalo era lo contrario, ¿cierto? Sí. A nivel del encéfalo, más bien la sustancia gris era externa y la sustancia blanca era interna. Ahora lo contrario sucede a nivel de la médula espinal. La sustancia gris es interna y la blanca externa. Y esto, claro, tiene una razón, ¿no? Recuerda que la médula espinal es conductora y es el centro de movimientos reflejos. A ver, profesora, para tener más claro, ¿a qué se refiere todo esto? Voy a dibujarte nuevamente una neurona. Vamos a dibujar una neurona por acá. ¿No? Por acá tenemos la neurona. Recordarás que esta parte es el soma y todo esto es el axón. Nuevamente reafirmo que en el axón encontramos las vainas de mielina, ¿cierto? Y te cuento que la mielina es de color blanquecina. ¿Qué te hace pensar eso? Que la sustancia blanca está constituida por... ¿Qué encontramos en la sustancia blanca? Axones neuronales, ¿ya? Y la sustancia gris, o en la sustancia gris, encontramos somas neuronales. Entonces, esta sustancia blanca entenderemos que está constituido por una gran cantidad de axones neuronales y los cuerpos neuronales, los somas se encuentran acá en la parte interna, constituyendo la sustancia gris. Es por eso que decimos que la médula espinal tiene una función conductora. Esto es gracias a su sustancia blanca. Y también tiene una función de ser centro de movimientos reflejos. Básicamente a cargo de la sustancia gris. Muy bien. Listo, chicos. Hacemos una captura de pantalla para pasar a la siguiente. Recuerda que en el centro de la médula espinal encontramos al conducto epéndimo, por donde circula el famoso líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? Muy bien, chicos. Captura de pantalla y pasamos a la siguiente. Hasta aquí hemos hablado del encéfalo y de la médula espinal. Hemos hablado entonces de los dos componentes del sistema nervioso central. Ahora, ¿qué toca? Hablar del sistema nervioso periférico y vamos a tener que hablar de los nervios que ingresan y salen del encéfalo y de la médula espinal. Estamos hablando de los nervios craneales y de los nervios raquídeos específicamente. ¿Listo? Y eso vamos a ver a continuación acá en esta diapositiva. Vamos a hablar del sistema nervioso periférico y vamos a hablar de los nervios craneales y de los nervios raquídeos. Comenzamos con estos, con los nervios raquídeos, por ser los más sencillos, ¿no? Los nervios raquídeos son aquellos que ingresan y salen de la médula espinal. Si tú haces una suma de todo esto, son 31 pares de nervios raquídeos. Son 31 pares. ¿Listo?
¿Y cómo se disponen estos 31 pares? Eso puede ser pregunta de examen, chicos. La disposición de estos nervios raquídeos. En la zona cervical encontramos 8. En la zona torácica o dorsal encontramos 12 pares. En la zona lumbar encontramos 5 pares. En la zona sacra encontramos 6 pares. ¿Ya? 8, 12, 5 y 6 es la distribución de estos nervios raquídeos. Recuerda que los nervios raquídeos van a estar pareados y están presentes en todos los segmentos de nuestro cuerpo. Estos nervios presentan dos raíces, una raíz ventral y una raíz dorsal. La raíz ventral es la que sale del borde ventral de la médula espinal y la dorsal es la que entra a la médula en un punto más alto de su pared lateral. ¿Listo? Entonces, esos son los nervios raquídeos, son 31 pares. Y recuerda que esas son las que se originan a nivel de la médula espinal. En cambio, los nervios craneales son aquellos que se originan en el encéfalo, ¿ya? Igual te lo coloco por acá para que no te olvides, ¿no? Son las que se originan en el encéfalo, muy bien. Y sabemos que estos nervios craneales van a ser 12 pares en los vertebrados, 12 pares en los vertebrados superiores. Pero en los vertebrados inferiores, como son los peces, vamos a encontrar 10 pares. Muy bien. Ahora, es importante que te aprendas esta distribución. ¿Cuál de estos nervios tiene función sensitiva o motora o simplemente mixta? Entonces, es necesario que te aprendas esta distribución porque puede ser pregunta de examen. Muy bien. De repente, esto que te voy a mencionar te puede servir de ayuda. A ver, acuérdate, no sé, relaciónalo con algún evento de tu vida. El número 128. El 128 corresponden a los nervios sensitivos. ¿Ya? El 128, nervios sensitivos. Acá está el 1, el 2 y el 8. Muy bien. Luego tienes los nervios mixtos. Hago hincapié que los nervios mixtos, son aquellos nervios que tienen función tanto sensitiva como motora. Son sensitivos y motores. Ojo, los nervios mixtos son sensitivos y motores. ¿Ok? A ver. Ahí está. Muy bien. Entonces, los nervios mixtos, mira, acuérdate, los nervios mixtos son, a ver si encuentras alguna relación, el 5, el 7, el 9. ¿Hasta ahí ves alguna relación 5, 7, 9? Claro, ¿no? Una progresión aritmética de a 2. Pero bueno, le agregas acá el 10 que no tiene nada que ver con lo anterior, pero hasta ahí te sirve de ayuda para recordártelo durante el examen. Tú sabes que durante el examen muchas veces te puedes poner nervioso y suele uno olvidarse de las cosas, a menos que puedas aprendértelo correctamente, ¿no? A manera de mnemotecnias, por ejemplo, utilizando estas estrategias, podrías recordar. Es así que el 5, el 7, el 9 y el 10 son nervios mixtos, tanto sensitivos como motores. ¿Ya? El resto, obviamente, el 3, el 4, el 6, el 11 y el 12, el resto van a ser los nervios motores. Pero basta que te aprendas esta secuencia de números, ¿verdad? Como para que ya sepas que lo que sobra corresponde a los nervios con función motora. ¿Listo, chicos? Hasta y espero que te haya servido de ayuda, ¿no? Para el examen, porque fijo, chicos, esto podría ser pregunta de examen. No solamente esta clasificación, sino también la función
la función que tiene cada uno de ellos. Y sí, muy probablemente tienes que aprenderte el nombre de cada uno de ellos con su respectiva función. ¿Listo, chicos? No te preocupes. Es cuestión de repasar nada más. No te asustes, ¿ok? Muy bien, comenzamos, chicos, entonces, para que vayas anotando, ¿ah? Comenzamos con los nervios sensitivos, el 1, el 2 y el 8. El número 1 se conoce como el nervio olfatorio. Este nervio olfatorio tiene una función sensitiva, claro está, relacionado con la olfacción. El número 2 es el nervio óptico. Su función sensitiva tiene que ver con la visión. El número 8 es el nervio acústico o estatocústico. Su función sensitiva, ¿no? Se ocupa de la audición y del equilibrio. ¿Hasta ahí? Fácil, ¿no? Los mixtos, a ver, comenzamos con el 5, que es el nervio trigénimo. Es un mixto, quiere decir que tiene su función sensitiva y motora. En cuanto a su función sensitiva del trigénimo, que es el 5, tiene que ver con la sensibilidad de la frente, la sensibilidad del cuero cabelludo, de los lados de la nariz y de los dientes. Su función motora tiene que ver con el movimiento de la lengua y con los músculos masticatorios. El 7. El 7 es el nervio facial. Su función sensitiva tiene que ver con el gusto y su función motora tiene que ver con la expresión facial, la masticación y los movimientos del cuello. ¿Ya? El 9 es el glosofaringio. Su función sensitiva tiene que ver con el tacto y el gusto. Y su función motora tiene que ver con el movimiento de la faringe. El 10, que se llama vago, la función sensitiva tiene que ver con las cuerdas vocales y pulmones. Y la función motora tiene que ver con la faringe, cuerdas vocales, pulmones, esófago, estómago, corazón y sobre todo inhibe los latidos del corazón. Inhibe los latidos del corazón. ¿Quién? El vago. ¿Ya? Luego tenemos los nervios motores. El 3 es el nervio oculomotor o también conocido como el nervio motor ocular. Su función motora tiene que ver con el movimiento del globo ocular y de los párpados. El número 4 es el nervio troclear o también llamado nervio patético. Su función motora es la rotación del globo ocular. El número 6 es el abductor o también conocido como motor ocular externo. Su función motora tiene que ver también con la rotación del globo ocular. El número 11 es el nervio espinal. Su función motora tiene que ver con el movimiento de la cabeza. Y el número 12, que es el hipogloso, su función motora tiene que ver con el movimiento de la lengua, o sea, movimientos relacionados con el habla. Ese es el hipogloso. ¿Listo? Muy bien, chicos. Hasta ahí, por favor, capture de pantalla. Espero que esta información proporcionada sea de ayuda. ¿Listo? Perfecto. Capture de pantalla y pasamos a la siguiente. Muy bien. Entonces, regreso a esta diapositiva. ¿No? Entonces, el sistema nervioso periférico comprende los nervios craneales, los nervios raquídeos y también comprende al sistema autónomo o vegetativo. ¿Listo? Y acá vamos a hablar de este sistema autónomo o vegetativo, que está por aquí. ¿Listo? Este sistema autónomo o vegetativo, ¿no? Está conformado por la porción toracolumbar, que es el simpático, y la porción cráneo-sacra, que es el parasimpático.
Por lo tanto, decimos que el simpático comprende dos cadenas longitudinales de ganglios conectados entre sí. Después de unirse con las fibras que salen de la médula, forman un plexo, ¿no? Forman un plexo. Otras fibras comunican con los músculos erectores del pelo, glándulas sudoríparas, entre otros. El parasimpático, por otro lado, comprende fibras de ciertos nervios craneales que van, por ejemplo, al iris, a las glándulas, a las mucosas bucales, al corazón, pulmón, entre otros. Decimos que estos dos sistemas actúan de manera antagónica. Sí, ¿no? Actúan de manera contraria. Mientras que el simpático te prepara el cuerpo ante una situación de estrés, ¿no? Imagino que alguna vez en tu vida has tenido que pasar una situación de estrés, ¿no? Como por ejemplo algún examen, no sé, tal vez ya has dado tu examen de admisión alguna vez, sabes lo que se siente pasar por una situación estresante, ¿no? De repente, otro tipo de situación, sabes que en estas situaciones se acelera el ritmo cardíaco, luego tu presión arterial aumenta, hay una contracción a nivel de arterias, hay una dilatación de los bronquios que facilita la respiración, hay dilatación de la pupila, aumento del sudor, ¿no? También ocurre lo que es la contracción de los músculos erectores del pelo, produciendo la piel de gallina, ¿no? ¿Qué más? Podemos decir que también hay una reducción en la secreción salival. También podemos decir que hay una elevación del nivel glicémico, glucémico, ¿no? Son efectos del simpático, ya que el simpático excita, mientras que el parasimpático inhibe. Quiere decir que mientras que el simpático, por ejemplo, acelera el ritmo cardíaco, lo que hace el parasimpático es disminuirte el ritmo cardíaco. Mientras que el simpático, no sé, aumenta tu presión arterial, el parasimpático disminuye. Mientras que el simpático dilata tu pupila, el parasimpático la contrae. Quiere decir que el normal funcionamiento de una víscera se debe a la acción continua y conjunta de estos dos sistemas, que se establecen un equilibrio dinámico entre ellos. Este es el sistema nervioso autónomo o vegetativo, el simpático y el parasimpático. ¿Listo, chicos? Hay que repasar nada más esta tabla, igual la separada. Muy bien, chicos. Para terminar, tenemos acá un tema adicional que corresponde a las meninges. Las meninges son membranas de origen de tejido conectivo que van a revestir, van a cubrir a la médula espinal y también al encéfalo. Sucede que las meninges son a continuación la más externa, la dura madre, la intermedia es la aracnoides y finalmente la más interna es la pía madre. La pía madre es aquella meninge que está en contacto con la médula y el encéfalo. Es la que se adhiere, ¿no? a superficie de la médula y del encéfalo. Notas por acá que entre la aracnoides y la pía madre hay un espacio llamado subaracnoideo. Por allí circula el líquido cefalorraquídeo. Y lo estamos viendo por acá. Este espacio en azul, llamado el espacio subaracnoideo, donde circula el líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? Muy bien, profesora, ¿y por qué es importante el líquido cefalorraquídeo? Bueno, porque nos protege de los ataques químicos, que ingrese de repente alguna sustancia nociva o dañina, o también tiene una protección biológica impidiendo que ingresen patógenos, o también amortigua golpes, lubrica y nutre. Esa es la función del líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Perfecto, chicos. Hacemos captura y pasamos a la siguiente.
Hasta acá, ¿alguna duda? Todo claro, ¿cierto? Muy bien. Muy bien, chicos. Este es el último tema que vamos a desarrollar. Muy bien, que corresponde a los órganos sensoriales, órganos de los sentidos, que son órganos que relacionan a los organismos con el medio exterior y permite recibir información sobre su ambiente. Por lo tanto, los órganos de los sentidos son estructuras complejas que están constituidas por receptores, receptores sensoriales. Profesora, ¿y qué son los receptores? Son estructuras que reaccionan o responden a la información acerca de cambios en el ambiente, sea interno o externo. Por lo tanto, ¿cuáles son los tipos de receptores? Bueno, a continuación se te presenta en la diapositiva los diferentes tipos de receptores que, claro, se clasifican de acuerdo al tipo de estímulo que los activa. Es así que los mecanorreceptores se activan mediante presión o cambios de presión. Por ejemplo, entre los mecanorreceptores, estos podrían participar en el sentido del tacto, audición, por ejemplo. Entre los fotorreceptores, recuerda que son receptores que se activan por la luz y participan en la visión. Los quimiorreceptores son receptores que se activan por sustancias químicas y pueden participar en la olfacción, en el sentido del gusto, ¿no? Los termorreceptores son receptores que se activan por cambios de temperatura. Esos están presentes en la piel. Y finalmente los nociceptores son aquellos que se activan por la presión o temperatura extrema o también por sustancias químicas nocivas que puedan estar presentes en la piel. ¿Ya? Estos son los diferentes tipos de receptores. Acuérdate, se clasifican de acuerdo al estímulo que los activa. Se clasifican en mecanorreceptor, fotorreceptor, quimiorreceptor, termorreceptor y finalmente el nociceptor. ¿Listo? Perfecto, chicos. Entonces, a continuación, vamos a hablar de los diferentes sentidos y vamos a hacer énfasis de qué receptores encontramos en cada uno de ellos. Es así que en el sentido del tacto vamos a encontrar los siguientes receptores. Vamos a encontrar a continuación receptores de tipo mecanorreceptores. También vamos a encontrar termorreceptores. Y finalmente vamos a encontrar a nociceptores. ¿Listo? Vamos a encontrar estos tres tipos de receptores en la piel, porque recuerda, es la piel el principal órgano relacionado con el tacto. Es así que entre los mecanorreceptores, a ver, vamos a ver, entre los mecanorreceptores, vamos a encontrar al corpúsculo de Meissner, ¿no? El corpúsculo de Meissner va a responder a estímulos mecánicos como es el tacto o presión. Luego tenemos el corpúsculo de Ruffini, otro mecanorreceptor, ¿no? Que es de adaptación lenta y responde al contacto con objetos pesados y presión continua. También tenemos al disco de Merkel como mecanorreceptor. ¿Listo? Perfecto. Entre los termorreceptores podemos mencionar al corpúsculo de Krauss, que es un receptor de adaptación lenta y responde al frío. También se dice que Ruffini también es un receptor que podría también tener una función termorreceptora ya que detecta el calor. Muy bien. Finalmente, el nociceptor recuerda que se activa por presión o temperatura extrema. En este caso, Pacini es clasificado como un nociceptor. ¿Por qué? Porque responde a estímulos intensos de presión.
porque Pacini ya tiene, como estás notando por ahí, ya tiene terminaciones nerviosas libres que detectan el dolor. ¿Ya? Entonces, si bien Pacini es un mecanorreceptor, pero se clasifica mejor como nociceptor ya que responde a estímulos intensos de presión. Muy bien. Perfecto, chicos. Hacemos captura de pantalla para pasar a la siguiente. Muy bien, tenemos ahora el sentido de la vista. Para el sentido de la vista, decimos que la visión es una de las funciones más complejas y entre las estructuras que van a estar involucradas, ¿no? O relacionadas con la función visual son el globo ocular, el nervio óptico y claro está la región posterior, ¿no? Del cerebro. Ahora, los receptores que están involucrados en el sentido de la vista van a ser fotorreceptores. ¿Listo? Y la secuencia de pasos para que se dé la visión es a continuación. Viene el estímulo. En este caso, ¿cuál sería el estímulo? El estímulo llega a la córnea. El estímulo sería la luz, ¿no? Llega a la córnea, luego atraviesa el humor acuoso, llega al cristalino, ¿no? Y finalmente llega al humor vítreo, donde la imagen finalmente se forma a nivel de la retina. ¿Listo? Es en la retina donde encontramos diferentes tipos celulares, como es los conos y bastones. Los conos, lo tenemos por acá más ampliado, los conos son aquellas estructuras, células que están relacionadas con la percepción diurna de los colores, ¿no? Entonces, los conos permiten la percepción diurna de los colores ya que presentan pigmentos visuales, como es la eritropsina, que permite el color rojo. Luego tenemos la cianopsina, que permite el color azul. Y finalmente la cloropsina, que permite detectar el color verde. ¿Ya? Entonces, nuevamente, los conos nos permiten la percepción diurna de los colores, ya que presentan estos pigmentos detallados, como son la eritropsina, la cianopsina y la cloropsina. Finalmente, los bastones son células importantes, ya que son los responsables de la visión en oscuridad o en penumbra. ¿Ya? Esos son los bastones. Y sucede que esto es gracias a la presencia de un pigmento llamado rodopsina. ¿Ya? La rodopsina. ¿Listo? La rodopsina que se sintetiza, ¿no? Se sintetiza en presencia de vitamina A. ¿Ya? Se sintetiza en presencia de vitamina A. Muy bien. A ver, chicos, hasta ahí todo claro. En breve te respondo tu pregunta. Hasta ahí, chicos, todo claro respecto a lo que se te ha explicado en la diapositiva, ¿verdad? Por favor, vamos haciendo captura de pantalla mientras voy respondiendo a tu compañero. ¿Listo? Muy bien. Muy bien.
Recuerda que el daltonismo, eso lo vamos a ver todavía en las semanas posteriores. El daltonismo es una enfermedad congénita, ¿no? Esta es una enfermedad hereditaria, ¿no? Y sí, vamos a ver diferentes casos de daltonismo. Puede haber también un problema con los pigmentos en los conos, sí, claro está. Entonces, por lo tanto, el ojo no podrá ver los colores de manera normal, ¿no? Entonces, esta deficiencia, ¿no? De color la llamamos daltonismo, ¿no? Y ya depende si falta un pigmento o dos, ya depende, hay diferentes tipos de daltonismo, ¿ok? Muy bien, chicos. Perfecto. Muy bien. Sentido de la audición. Con respecto al sentido de la audición, vamos a encontrar en estos órganos del sentido, vamos a encontrar receptores del tipo mecanorreceptores, ¿ya? Aquí vamos a encontrar mecanorreceptores. Recuerda que generalmente asociamos al oído con la audición, pero recuerda que en los vertebrados este sentido también sirve para ayudarnos a mantener el equilibrio. Ahora, todos los vertebrados, ¿no? Todos los vertebrados podrían, mejor dicho, me explico mejor. Todos los vertebrados presentan oído interno, todos. Algunos podrían carecer de oído externo u oído medio, ¿ya? Pero todos sí o sí tienen que presentar oído interno. Ahora, ¿cuál es la secuencia de procesos que implica la audición? Es de la siguiente manera. El estímulo llega al conducto auditivo externo. Y tú sabes que el estímulo sería las ondas sonoras. Ingresa y llega a la zona del tímpano. La membrana del tímpano vibra y también lo hacen los huesecillos, martillo, yunque y estribo. Estos van a vibrar y la intensidad de las vibraciones va a ser amplificada. La ventana oval vibra. Las vibraciones son transmitidas por el líquido hacia la membrana basilar y ahí son estimuladas las células ciliadas del órgano de corte, ¿no? De la cóclea o caracol, ubicado en el oído interno. Entonces, estas células ciliadas van a chocar con la membrana tectorial y este contacto entre las células ciliadas y la membrana tectorial hace que las células ciliadas descarguen impulsos nerviosos, descarguen, y sean conducidos estos impulsos hacia el cerebro a través del nervio auditivo. De esta manera se da, ¿no? Esta secuencia de procesos que implica la audición. Muy bien. Perfecto, chicos. Acá tenemos las células ciliadas, como te decía, del órgano de Corte. Muy bien, las que van a entrar en contacto con la membrana tectorial. Y este contacto es la que determina que se descarguen los impulsos nerviosos hacia el cerebro a través del nervio auditivo. Muy bien, chicos. Perfecto. Hacemos captura de pantalla antes que nos gane la hora, chicos. Captura de pantalla y nos vamos a la siguiente diapositiva. A ver, esta es la siguiente diapositiva que corresponde al sentido del olfato. Recuerda que en los vertebrados terrestres la olfacción ocurre generalmente en el epitelio nasal. En nosotros, el ser humano, nuestro epitelio olfatorio se encuentra en el techo de la cavidad olfatoria. Y allí vamos a encontrar, acá están las células olfatorias, que te lo voy a marcar aquí para que no te olvides. Estas son las células olfatorias, ¿la ves? Esta es una célula olfatoria. Y como ves y como observas, esta célula olfatoria es una célula nerviosa. Y su axón se extiende hacia arriba, se extiende hacia arriba, se extiende hacia arriba, ¿verdad? Para formar lo que son los nervios olfatorios.
y que llegan pues al bulbo olfatorio, de donde luego sale el impulso y va a la zona del cerebro. ¿Listo? Tú sabes que el cerebro es el encargado de materializar la respuesta, entre otros, ¿no? Entonces, cuando respiramos, las sustancias olorosas ingresan a las fosas nasales y llegan hasta el epitelio olfatorio, donde las células receptoras se estimulan, conduciéndose este estímulo hacia la corteza cerebral, donde se interpreta como sensación olfatoria. Recuerda que nuestras células olfatorias pueden presentar más de 50 proteínas receptoras y obviamente esto hace que pueda percibirse una gran cantidad o diversidad de olores, pues cada una de estas proteínas receptoras reacciona con una sustancia química específica al reconocer la molécula que viene con el aroma. Es así que el olfato depende de miles de quimiorreceptores, exacto. Entonces, los tipos de receptor que se encuentran van a ser del tipo quimiorreceptor, ¿ya? Entonces, una gran cantidad de quimiorreceptores van a estar localizados en la pared superior de las cavidades olfatorias, ¿ya? Entonces, eso corresponde al sentido del olfato. Finalmente, chicos, haz captura de pantalla y pasamos a la última diapositiva. Muy bien. Acá tenemos la última diapositiva que tiene que ver con el sentido del gusto. Nuevamente, aquí vamos a encontrar quimiorreceptores. Muy bien, quimiorreceptores. Recuerda que el sentido del gusto detecta las sustancias químicas de los sabores mediante estos quimiorreceptores que van a estar localizados en los corpúsculos o yemas gustativas presentes en la lengua, o en el paladar, o en la faringe, o en la laringe, ¿ya? Los corpúsculos gustativos van a estar situados sobre la lengua y se hallan en las famosas papilas gustativas, que pueden ser papilas fungiformes, circunvaladas, foliadas o filiformes, ¿no? Estas papilas contienen gran cantidad de corpúsculos o yemas gustativas, ¿ya? Ahora, se reconocen 4 sabores básicos: el sabor dulce, el sabor agrio, salado y amargo. El sabor amargo se detecta mejor en la parte posterior de la lengua y el sabor agrio se reconoce a lo largo de los bordes de la lengua. El dulce y el salado vamos a poder identificarlo mejor en los 2/3 anteriores de la lengua. Aunque la máxima sensibilidad de cada uno de los sabores se localiza en una zona dada, decimos que no todas las papilas se restringen a una sola categoría de sabor, ¿ya? Por si acaso. Ahora, generalmente el sentido del gusto y el sentido del olfato van a trabajar juntos para crear un efecto combinado cuando es interpretado por la corteza cerebral. Muy bien. Entonces, con esto, chicos, terminamos la explicación. Si hubiese alguna duda, por favor, indícamelo a través del chat. Mientras tanto, chicos, vayan descargando la separata o si lo tienes impreso, mucho mejor. Vamos a desarrollar algunas preguntas. ¿Listo? Vamos a ir desarrollando las primeras preguntas y luego, posteriormente, te voy a pasar las claves. Muy bien. Listo, chicos. ¿Tienen su separata en mano? Muy bien. Voy a desarrollar la separata y luego voy a la diapositiva relacionada a la separata. A ver. Vamos con la pregunta número 1. Y está relacionada con los modelos. Con los modelos, claro que sí, está relacionada con los modelos. Muy bien.
Te dice acá, en la práctica del curso de zoología, Jorge y Ana visualizaron a un primer organismo acuático con 3 pares de ganglios. Entonces te dice ganglios. Definitivamente tú dices, no se trata de este modelo sistema nervioso reticular. Definitivamente que no. Me voy al siguiente. Tiene que ver con ganglionar, pero ¿cuál será? Si dicen 3 pares de ganglios bien diferenciados, y solo hablamos ¿dónde? Con los platelmintos, con los anélidos, los artrópodos o con el molusco de aquí, que puede ser el caracol o cualquier molusco, ¿verdad? Y luego te dice, por otro lado, se observó un invertebrado que posee ganglios nerviosos anteriores que emiten prolongaciones en la región cefálica, 2 cordones que se dirigen hacia atrás y del cual salen ramas laterales. Esa descripción corresponde a lo desarrollado explicado con respecto a la planaria. Por lo tanto, la clave de la primera pregunta estaría ¿dónde? Estaría, a ver, descartas la A porque el lombriz de tierra no es un molusco. La hidra, recuerda que la hidra tenía un sistema reticular. No, tampoco esta es la C, porque la C, la almeja es un molusco bivalvo. Y estos moluscos presentan 3 pares de ganglios bien diferenciados unidos por cordones nerviosos. Muy bien, la 1, la clave estaría en la C de casa. La pregunta número 2, ¿no? Tiene que ver con los anélidos. Y acá estamos, ante la diapositiva de los anélidos, ¿no? Te dice por acá. Ya me acordé. La pregunta número 2, vamos a tener que anularla. ¿Ya? Sí, ya me acordé. Voy a anotarlo por acá. Que vamos a anular la pregunta número 2 porque no vamos a encontrar respuesta. Ya me acordé. Ya, con respecto a este sistema nervioso, te dice a los anélidos, recuerda que, y te lo describo nada más, ¿no? Recuerda que en las lombrices de tierra vamos a encontrar un par de ganglios cerebroideos, el supraesofágico y el infraesofágico, ¿ya? Además, en la lombriz de tierra, lo que vamos a encontrar es que una doble cadena nerviosa con ganglios y una serie de neuronas sensitivas y motoras, ya bien diferenciadas, pero que los cordones no se están fusionando todavía. Cuando se van a querer fusionar, recuerda que era en los artrópodos. Por eso que no vamos a encontrar respuesta en esa número 2, ¿ya? Entonces, la 2 la vamos a descartar. La número 3. La número 3 tiene que ver con esto. Cuando se genera el impulso nervioso, te dice por acá, durante la función cardíaca, la contracción muscular y el transporte de nutrientes requieren de iones específicos que le permite a la membrana de las fibras nerviosas generar una variación de potencial. Exacto. Entonces, habíamos mencionado en clase que esta variación de potencial era debido a que el sodio ingresaba y el sodio ingresa y el potasio sale. Por lo tanto, recuerda que los cambios de permeabilidad de la membrana, que es responsable de la conducción, es gracias a estos iones, los iones sodio y potasio, ¿ok? Que está en la D de dado. 3D de dado. Muy bien. Entonces, por lo tanto, te voy pasando las claves de esa semana y recuerda que aquí en la número 2, voy a anularlo por acá, pregunta eliminada. Se elimina la pregunta, porque no encontraremos alternativas. Muy bien, igual te voy a pasar las claves a través del chat. Voy a dejar de presentarles o de compartir, chicos, y te voy a compartir las claves a través del chat. Ahí está. Muy bien. Listo, chicos. Espero que haya sido una clase entretenida. Ya sé que es bastante información, pero ya queda de ti, por favor, repasar.
Ya, repasa, muy bien. No hay alternativa correcta, chicos. Y ya te detallé, ya te respondí la segunda pregunta. Ya te dije que en la segunda pregunta deberíamos decir que hay dos cordones paralelos, ¿no? Y la presencia de los ganglios supraesofágicos e infraesofágicos, pero no está. Entonces, no hay alternativa, chicos. Por eso que se elimina la pregunta número 2. Muy bien, chicos, nos vemos. Nos vemos. Igual, cualquier consulta que haya quedado duda, ya sabemos que existe en Multichat. Nos vemos, chicos. Hasta luego.